gracias a Dios por este día, ¿verdad? Y qué bueno que... Sí se escucha bien allá atrás, ¿verdad? Qué bendición el podernos acercar a Dios de la manera en que lo hicimos, ¿no? Y porque Él está ahí, o sea, Él desea que nosotros nos hagamos ahora, pero qué especial cuando Él se acerca también, ¿no? O sea, él está ahí y Él desea, la verdad de las cosas es que Él desea más que nosotros acercarse. Es decir, Él tiene un deseo mayor de acercarse a nosotros que nosotros de acercarnos a Él. Eso es de seguro, ¿sí? Y la muestra, pues la dio, ¿verdad? Dice que cuando éramos débiles, que cuando no teníamos nada para poder hacer algo por nosotros mismos, dice que Él envió a su Hijo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Él envió a su Hijo para propiciación o como el pago por nuestros pecados. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver el tema número 10 de esta serie, el verdadero amor. Y el tema es devoción contra indiferencia. Así se llama. Sí, vamos a poner una imagen así de unos guantes, ¿verdad? Que están dando devoción contra indiferencia. Y permítanme leerles segunda de Pedro, en el capítulo 1. Hemos estado leyendo estos textos, pero es la base de lo que estamos viendo en estos temas ahorita. Y voy a leer segunda de Pedro, del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Y miren, en algunos puntos voy a levantar la voz para enfatizarlo, ¿ok? Para que pongan atención ahí en eso. Pero cuando tenga algo así que enfatizar, voy a levantar la voz y ya ustedes ahí lo ponen más atención. Y dice así, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Entonces, primero lo que notamos en estos versículos es que solo cuando ya hemos recibido la naturaleza divina, es decir, cuando ya hemos recibido la naturaleza de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, cuando ya estamos vinculados a Cristo, es entonces que nos es posible poner empeño y ponerle esfuerzo y echarle ganas, pues, en nuestro caminar con el Señor, y de esa manera adquirir virtud, a ir agregando virtud. ¿Sí me explico? Porque, miren, pasa esto. ¿Por qué comento esto? Bueno, en primer lugar, porque eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos recibido. Pero ¿por qué lo comento esto? Una vez más, en otras ocasiones lo he hecho. Porque muchas veces se espera, o hay quienes esperan, hay pastores quienes esperan que, o padres o hermanos simplemente, que alguien se comporte como un creyente, como un cristiano, como un discípulo de Cristo, como alguien que ha nacido de nuevo, cuando no ha nacido de nuevo. Y peor aún, cuando uno cree y que piensa que, bueno, pues es que sí me voy a esforzar y sí tengo ganas y sí quiero hacer y quiero caminar bien, pero al ratito termina diciendo, esto no es para mí, ya me aburrí, no veo resultados. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto eso? Es normal, porque ahora sí que esto no es para todos. Esto es para los que han nacido de nuevo, esto va dirigido para los creyentes. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis muy, muy rápido. Miren, básicamente dentro de lo que Dios nos dice, el mensaje que nosotros tenemos, hay dos mensajes que nosotros tenemos nada más. Un mensaje es hacia el mundo, ¿sí?
y hacia el mundo es arrepentimiento para el perdón de pecados. No hay más mensaje. O sea, no hay, tú no te preocupes, tú échale ganas. Y digo, qué bueno si alguien quiere motivar a algún amigo por ahí, ¿verdad? Porque a veces los ánimos andan por los suelos. Y está bien. Pero escuchen, el mensaje de Dios para alguien que no ha nacido de nuevo es precisamente arrepiéntete. No es mejora, no es mejórate. ¿Sí? Es decir, venimos a Cristo no para ser mejores personas, no para ser más decentes o más educados. Yo voy a decir algo muy feo ahorita, estoy empezando, ¿sí? Pero yo conozco a gente que no son cristianos, de hecho hasta son contrarios, y son más decentes y más educados que muchos cristianos que conozco. Entonces, Cristo no vino para hacernos mejores personas. Escuchen bien lo que les voy a decir. Porque yo sé que esta es una enseñanza que se ha filtrado, que se ha colado por muchas partes por ahí. Y es que se oye bien porque pues tiene algo de verdad. Digan conmigo, algo de verdad. Bueno, tiene algo de verdad, pero no es el objetivo. Cuando alguien, no sé si han escuchado esto, dicen, no, es que Cristo vino para ponernos un ejemplo de cómo vivir. ¿Han escuchado eso? Pues no es cierto. Digo, los quiero soltar así para que meditemos. No es cierto, no vino a eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a redimirnos de nuestro pecado. ¿Sí? Consecuentemente, nosotros le seguimos a Él como una consecuencia, precisamente. Por eso dije consecuentemente. ¿Sí? Consecuentemente, como he puesto mi confianza en Él, como he creído, vengo a ser su discípulo. Yo no puedo ser discípulo de Cristo si no he puesto mi confianza en Cristo, porque no lo voy a seguir ni a beber agua. Pero cuando yo he puesto mi confianza en Cristo, cuando he depositado en Él la confianza para el perdón de mis pecados, es decir, para restaurarme con Él eternamente, y que Él ha puesto su vida en mí, sin yo merecerlo, y entender que Él me amó cuando yo era lo menos amable. ¿Sí me explico? Cuando yo no merecía ser amado y sin embargo Él me amó. Miren, cuando yo no debía de ser amado, pero Él quiso hacerlo, Él nos quiso amar. Y cuando yo tengo eso en claro, por supuesto, y pongo mi confianza a ese nivel en Él, y que Él me da su vida, pues yo lo voy a seguir por donde Él me diga que vaya. Así es. Porque hay dos cosas que luego perdemos de vista. Que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es Señor. Ahora, si Él es tu Salvador, va a ser tu Señor. Si Él no gobierna tu vida, es que no te ha salvado. Así de sencillo. Si Él no es el que está gobernando tu vida, es que no has sido salvo. Es que no has recibido. Es que, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es que la carne, aunque quiera agradar a Dios, es que no puede. Es una imposibilidad. Entonces, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y toda esa serie de virtudes, ¿verdad? Que hemos estado viendo y ahorita llegamos hasta la piedad. Pero añadid a vuestra fe. ¿A qué fe? ¿A qué confianza? Si no la tengo, ¿cómo voy a agregar esto? ¿Me alcanzan a copiar con esto? ¿Sí? Entonces, pues por eso afirmamos, ¿verdad? Que solo cuando hemos recibido la naturaleza divina, es cuando ya estamos vinculados a Cristo, es que podemos echarle ganas y van a haber resultados. Ahora, ese es el mensaje. Yo les dije que hay dos mensajes. El primero es hacia el mundo, que es arrepiéntete, ¿verdad? O sea, arrepiéntete, deja de pensar que todo está bien, de que no va a pasar nada y ponte bien con el Señor. ¿Sí me explico? Ponte bien con el Señor. Arrepentimiento y fe en Cristo. Eso es a donde va. Pero hacia la iglesia ya hay otro mensaje. Hacia el creyente ya está todo el consejo de Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con lo que Dios demanda de nosotros. Esa es la piedad. Ese entendimiento. Entonces, piedad se puede definir como empieza por aquí, ¿eh? De hecho, el término en el griego,
que es en el idioma en donde está escrito, más propiamente el koiné, ¿sí? Lo define así como creencias apropiadas acerca de Dios. Es decir, pensar correctamente con respecto a Dios, porque hay muchos que no piensan correctamente con respecto a Dios, no la tienen clara. Por eso, fíjense, toda la lista de virtudes, ven cómo hay como una progresión y una jala a la otra. Lo primero es conocimiento, ¿verdad? Y ahí va, y va, como que la lista va creciendo, pero también se va aclarando, porque van siendo herramientas que cuando ya entran todas en juego dices, qué bonito el asunto. ¿Sí? Ya vamos avanzando. Entonces se define así como ese grupo, como ese conjunto de pensamientos, de creencias apropiadas acerca de Dios y la práctica de todo lo agradable a Dios, de todas las cosas que lo agradan. ¿Sí? Es decir, piedad se caracteriza por una actitud que va en pos de Dios, que busca a Dios, y de repente uno se tropieza. ¿Cuántos se tropiezan? Y de repente traemos un chipotote acá, ¿verdad? O terminamos todos con las rodillas o los codos todos raspados ahí del trancazo que nos dimos por no habernos fijado. Pero seguimos viendo al Señor. Y nos levantamos y, duele, pero nos levantamos porque el Señor nos levanta. 7 veces cae el justo. ¿Y cuántas nos levanta el Señor? Las mismas que caemos. Eso es lo que quiere decir. O sea, no hay, ya vas en la 7ª, te queda una vida y ¿verdad? Game over. No. O sea, es 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Eso quiere decir, es indefinido. Es perfecto. ¿Sí me explico? Ahora, no es de que, pues yo me dejo caer entonces y que el Señor me levante y no pasa nada, porque entonces ahí ya se está manifestando que no hay un conocimiento del Señor. Porque no tengo un deseo de agradarlo a Él. Solamente estoy buscando cierto conocimiento de ciertas doctrinas para justificarme o para justificar una actitud que no corresponde. Por eso la piedad habla de eso, de un temor reverente a Dios, ¿sí? De una vida que va en pos de Dios. ¿Sí se entiende ese término, chicos? Allá atrás, ¿se entiende? Ir en pos de Dios, ir de camino, o sea, como que de cara a Dios, todo el tiempo buscándolo y de repente, pues a veces se siente menos, a veces se siente más, pero siempre le estamos echando ganas ahí, ¿sí? Entonces, piedad es lo que define a una vida de devoción, ¿sí? Y ahorita voy a entrar más en lo que es devoción, pero miren, conforme vaya, no lo quiero decir así como una definición técnica, ¿sí? Sino quiero que ustedes, ahora sí que esto vaya cayendo por su peso. Y si algo necesitamos más que nunca, precisamente, es empezando de manera personal, de manera individual, pero también como iglesia, también de manera colectiva, ¿sí? Escuchen bien, es abrazar una profundísima, pero genuina y sencilla devoción por Cristo, ¿sí? En los términos de Cristo. Es decir, me voy a relacionar con Cristo, me voy a acercar a Él en los términos de Cristo, no en mis términos. No en mis términos. Yo no invento los términos. Dile al que está a tu lado, no inventes. ¿Sí? No, pues es que es entre Dios y yo. Y de repente uno puede ver, pues como pastor, pues ya luego disiernes, ¿no? Y ves ciertos rasgos, ciertas características y hablas con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Y no, bueno, lo que pasa es que yo así es como lo entiendo y bueno, pero yo así es como me relaciono con Dios. Dices, ¿sí? Error. No, o sea, nosotros no nos relacionamos con Dios como yo siento y es algo nada más entre Él y yo y apartado. No, yo me relaciono con Dios de la manera en que Él establece que lo haga. Y en ese momento yo estoy en comunión con Dios, pero escuchen bien, también estoy en comunión con todos aquellos que están en comunión con Él de esa manera, no los que andan teniendo comunión. Es decir, si yo tengo comunión, estoy en comunión, en relación, en intimidad, fluyendo, la vida de Cristo está fluyendo en mí, porque estoy obedeciendo, ¿sí? Porque estoy caminando en pos de Él. Y yo estoy en relación con todos los que andan caminando igual, pero con aquel que dice, no, pues yo es que entre el Señor y yo. Aquí es personal la cosa.
Y, amén, es personal, ¿sí? Pero si tú le andas haciendo por tu lado, tu comunión a tu manera, no estás en comunión con Dios y tú y yo no estamos en comunión aunque vengamos a la misma iglesia, ¿eh? Entre un matrimonio, si uno está caminando ahí bien con el Señor y el otro no, el otro anda con sus rollos, anda con sus cosas, no hay comunión. Pueden dormir juntos, pueden hacer todas las cosas de matrimonio que se hacen en un matrimonio, pero no hay comunión, es decir, no hay intimidad espiritual. No hay una relación, no hay nada íntimo, por eso se siente como que alejado y como que... Y a veces uno dice, ay, pues no sé por qué se siente uno así, me siento así, como que no hay, no sé, algo le falta, ¿sí? Pues claro, porque no estamos en comunión. Porque necesitamos, lo primero es, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo estoy con Cristo? Y si los dos estamos bien conectados, tú y yo nos vamos a estar conectados no por las cosas que estamos haciendo, sino porque es la misma vida de Cristo la que nos está uniendo. Es la misma vida de Cristo la que nos vincula, porque cada uno somos miembros del cuerpo. Eso lo tienen claro ya, ¿no? Entonces, pues necesitamos abrazar con fervor todo lo esencial de la doctrina de Cristo, ¿sí? Y tener la piel más gruesa. ¿Se entiende ese término? Tener piel gruesa. Como no tan sensible, no tan, tan quisquilloso, tan sencillo, tan sensible, ¿no? Pero tener una piel más gruesa de todo aquello que es periférico, de todas aquellas cosas que son de segundo orden en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que debemos tener más presente a la persona de Cristo y su obra, de modo que seamos fervientes con el Señor. Debemos de tenerlo presente, ¿sí? ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Pero resucitó y ascendió y envió su Espíritu y va a venir otra vez por su iglesia. ¿Cuántos dicen, ay, qué bueno? ¿Cuántos dicen, ven pronto, Señor? ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, está todo eso, estar fervientes en el Señor, estar atentos con los hermanos también. ¿Sí me explico? Y ver, y si vemos alguna necesidad en algún hermano, Dios pone esa carga y tenemos la manera de ayudarlo. Miren, acá calladitos uno va y ayuda, sin andar cacaraqueando la ayuda. ¿Sí me explico? Llegas y acá, listo, vámonos. Y ese amor y eso va haciendo tan sólido el tejido, ¿me explico? Del cuerpo, que es impresionante. Podría ponerles algunos ejemplos, pero luego les hablo del intestino permeable. Es que es muy buen ejemplo eso, pero luego lo hago, ¿sí? Entonces, debemos de hacer eso. Y escuchen bien, debemos de estar menos atentos, es decir, estar más atentos a la persona de Cristo. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Él desea? Y menos atento a esas cosas que más bien están ancladas en opiniones personales, ¿sí? En criterios. Porque todos tenemos criterios diferentes. A uno les gusta una cosa, a otro les gusta otra cosa. Y miren, hay muchas cosas que hacemos dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, que muchas veces tiene que ver con gustos, ¿eh? Muchas veces tiene que ver con criterios. No sé si me doy a entender con esto. Pero a veces tiene que ver más con eso y no es de... hace unos días estaba platicando con un grupo de jóvenes de aquí y salió un tema, ¿no? Entonces les comenté, ¿saben por qué tocamos o cantamos los cantos que cantamos, la música que tocamos dentro de la iglesia? No, bueno, pues, a mí me gustan. Número 1, son correctos los cantos. O sea, la letra es correcta, es bíblica, es cristocéntrica, ¿sí? Y de la gran mayoría de los cantos que cantamos, yo conozco a los que lo hicieron. Entonces yo sé cómo son, yo sé cómo viven y yo sé que son de veras y yo sé la motivación que tuvieron. No fue de grabar un disco y ganar dinero con eso. Es más, la gran mayoría de los cantos, la gran inmensa mayoría de los cantos que cantamos
ni siquiera, nunca se han grabado para comercializar. Hay grabaciones así, las que están de las reuniones de YouTube, pero no se han metido a un estudio, poner un estudio para decir, voy a grabar esto. Tienen un espíritu correcto. ¿Sí me explico? O sea, Dios movió, Dios llevó a eso. Conocemos a la gran mayoría, ¿sí? Podría decir que casi a todos, ¿no? Porque de repente metemos otros cantos que no conozco personalmente al que lo hizo, pero sé la línea que tiene. Porque hay cantos muy bonitos, estoy haciendo un paréntesis, hay cantos muy bonitos que los podría meter y dirán, ay, qué bonito se siente, ay, se siente tan bien. Sí, se siente muy bien, pero está hecho para eso. Lo hicieron para que te sintieras bien, con una letra correcta, nada más. ¿Sí? Y si tú conocieras la vida que tienen esos que lo hicieron, probablemente algunos vomitarían. ¿Sí me explico? Y se le ha preguntado a uno de ellos, ¿sí? Me voy a abstener de decir nombres y quién, o sea, el por qué y por cómo, pero que es para una disquera, ¿verdad? Y que hacían cantos, o todavía no sé, ya la verdad les perdí, y qué bueno que ni estoy enterado. Pero discos, pero producción de artistas con H, de esos que te hartan. ¿Sí? Pero producción y alguien muy, muy cercano, ¿verdad? Y muy confiable le preguntó, porque lo conoce desde hace muchos años. Yo conozco a esta persona de las que les hablo también desde hace muchos años. Y le dijo, oye, ¿cómo le hace, mano? Porque los cantos están impresionantes. Y él dijo, pues es que es fácil, porque somos músicos. Y para eso, o sea, estudiaron para eso, y estudiaron y tienen, pues hay un buen background ahí de filosofía y de poesía y de manera de decir bien las cosas, ¿sí? Y son cosas que te hacen sentir bien, pero es que si tú les escarbas tantito, no tienen cosas bíblicas. No es palabra de Dios cantada. ¿Me explico? Y cuando dicen, no, pues es que es fácil. Ahorita necesito sacar un disco, pues me voy a poner, me siento al piano, pero le doy un rato, a ver sobre qué tema, y en un par de días tengo un canto bien arreglado, y al ratito contrato unos buenos músicos, a ver, dame unas ideas, vamos a arreglar esto, y en 3, 4 meses ya tienes un CD. Bueno, ahorita, o ya lo tienes en las plataformas, ¿verdad? En el social media, ya lo tienes ahí. Así es la música, el negocio de la música. Cierro el paréntesis, ¿sí? Pero debemos de poner entonces menos atención en esas cosas que tienen que ver con escrúpulos, ¿sí? Porque luego esas opiniones y esos escrúpulos, y cada quien tiene sus propias, pues sus propios criterios, ¿verdad? Pero luego hay tantos pleitos entre creyentes. Y hay tantos pleitos por la sencilla razón de que no piensan igual, ¿sí? Y lo elevan a un punto como si fuera algo esencial. Y son cosas que no son esenciales para la salvación. Y se enfoca ahí, y escuchen bien, entonces ya se rompe la relación incluso con alguien más. Y ahorita voy a poner algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, yo no tengo problema con alguien de relacionarme y estar pues yo sé que estaría en comunión con alguien que tiene muy claro que la salvación es por gracia. ¿Sí está bien? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? No tengo ningún problema con él, aunque no le guste que metamos nosotros aquí batería. ¿Sí? Por cierto, al baterista por acá está guardado ya. Jack, se los voy a presentar luego. ¿Sí? Pero no, eso a mí se me hace que no está bien. Bueno, pues está bien. No voy a discutirlo, está bien. No tengo problema. ¿Sí me explico? En lo absoluto. No, que no deben de usar guitarras y bajos porque luego Galo ahí se emociona y no, tiene que ser con órgano. Pues le damos con órgano, no tengo problema. ¿Sí me explico? Si yo voy a una reunión contigo, yo no estoy esperando que todos... Y si no, eso de andar aplaudiendo, no.
Está bien, no aplaudo ya, no pasa nada. Si eso te ofende, no lo hago, porque no es una doctrina esencial. ¿Estamos aquí? O sea, ahí está, pero es algo de segundo orden. Digan conmigo, segundo orden. Pero puede ser que en muchos gustos y estemos muy de acuerdo con alguien, pero que piensa que a la fe le tenemos que agregar obras. Ahí, para ser salvos, dices, no, ahí ya, yo no estoy en comunión. O sea, no me voy a pelear contigo, pero no estoy en comunión contigo. No creemos lo mismo. Y eso es esencial. ¿Estamos aquí? Entonces, miren, hay quienes les ofende más que alguien ponga un arbolito de Navidad, ¿sí? O que piensen que la mujer no debe arreglarse decorosamente, claro está, ¿verdad? Sino que piensan que mientras más chimoltrufia está, es más santa. ¿A poco no? Digo, se habla de algo decoro, ¿no? O sea, decoro habla... miren, la palabra como cuando indica que la mujer que sea con decoro, quiere decir con orden. O sea, bien, arréglese. Métale tiempo, ¿sí? Manita de gato, garrita de tigre, como usted quiera, pero... ¿Sí me explico? No, es que yo en verdad, o sea, miren, hay... sí, yo lo voy a decir, ya. Yo he estado en lugares en donde dicen que, por ejemplo, que usar desodorante es pecado. Y no estás hablando de Escandinavia, no estás hablando de acá, de Escocia, en donde dices, bueno, pues está haciendo frío, ¿no? Y pues la cáscara guarda el palo, ¿no? ¿Sí me explico? No, estás hablando de lugares tropicales que están a 40 grados con 85, 90% de humedad y que sudas aunque te eches aire. Sí me explico, y que estás ensopado y que entras y levantan las manos para, en lugar de decir aleluya, es alelufa, ¿verdad? Bueno, lo consideran que es pecado. Yo he estado ahí. Y no, que no se corte el pelo la hermana, ya lo traen acá bien. Ay, es que eso se está... Sí, pero traen unas orzuelotas de este tamaño. O sea, se ve descuidado, se ve mal. No se ve ordenado, pero está muy santo. No voy a hablar de eso, pero la idea quedó clara, ¿sí o no? Entonces, clarísima. Entonces no es así, ¿verdad? O sea, que les ofende más que esté así a que se diga una broma con respecto a Cristo. Luego dicen bromas así con respecto a Cristo y también se ríen. Y no les ofende que alguien haga alguna broma con respecto a Cristo. Es más, muchas veces desde el frente hacen bromas. ¿Sí? Ahorita me acordé de ni lo voy a decir, mejor les digo. ¿Sí? O que les ofende menos, ¿verdad? O les ofende más que sea algo así que el chisme. Que se sienten más ofendidos por el arbolito de Navidad que porque maltrata a la esposa o a la esposa, ¿verdad? Y cuando digo maltratar, me estoy refiriendo sencillamente a no tratarlo bien o a no tratarla bien como corresponde a lo que Dios dice. Cuando yo no trato a mi esposa, cuando no trato a mi esposo como corresponde a lo que Dios dice, es un maltrato. Porque no hay dos sopas. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos debe de ofender. ¿A poco no? Yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Y escuchen bien, sus esposos saben que no pueden esperar tener buena relación conmigo si maltratan a mis hijas. Es personal. O sea, tú la maltratas a ella
Tiene quien da la cara. ¿Sí me explico? Pues así es con Dios. ¿Alguien maltrata a su novia? ¿Alguien maltrata a su iglesia? Te voy a poner la mano encima. ¿Sí? Un esposo maltrata a la esposa, y Dios, o la esposa al esposo, y Dios dice, voy a tratar contigo. Así que voltéense a ver, esposos, esposas, y digan, pon atención. Al ratito te voy a poner el video. Dile, ¿qué piensas que vas a estar oyendo toda la semana? Y le puedes decir, pues tú también. ¿Verdad? Entonces, no. A veces uno puede llegar a ser rudo y grosero. No sé si me explico, pero cuando ya vemos esto, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de vivir una vida genuina y una sencilla devoción por Cristo. Sin tanto rollo, pues. ¿Sí? Lamentablemente, una característica muy evidente, sobre todo en la iglesia occidental, es precisamente la indiferencia. No es la devoción, es la indiferencia, la falta de fervor. ¿Sí? Y sobre todo, repito, en la iglesia occidental hay una carencia de esta virtud. ¿Sí? Hay una carencia de piedad, de devoción. Y es muy probable que sea porque no se tiene presente o porque hace falta una mayor conciencia, un mayor entendimiento de delante de quién estamos y para quién vivimos como iglesia, como creyentes. Porque a veces pensamos que vivimos para nosotros y a veces así estamos viviendo para nosotros y se nos olvida a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y se nos olvida ese Cristo glorificado, ¿sí? Es decir, aquel que murió por mis pecados y que resucitó para que ya no viva yo para mí, sino que viva para Él. Y lo pierdo de vista. Y ahora, debido a un montón de enseñanzas que andan pululando por ahí, yo pienso que como yo soy el centro de todas las cosas, pues yo puedo usar a Dios para que Él me bendiga y decirle a Dios lo que tenga que hacer. Y si no me dice y no hace lo que yo quiero y no me da gusto, entonces me enojo con Él. Eso es una aberración. Eso es una aberración. ¿Sí? Por eso, miren, Elías me cae requete bien, el profeta Elías. ¿Sí? Ahí después en Primero de Reyes, ahí vean la historia de Elías. No nada más se queden en el achicharramiento de los... No se queden ahí, ¿no? Pero sino en el punto de Elías, de lo que siempre él decía, y después Eliseo, cómo le enseñó bien. ¿Sí? Miren, Elías y Eliseo es una figura de la iglesia, de Cristo y la iglesia. ¿Sí? Cómo la iglesia nunca debe de perder de vista al maestro. ¿Ok? Pero como decía Elías, ¿verdad? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, yo estoy consciente que estoy delante de Dios y no importa que me ponga debajo de... a 200 metros bajo tierra, estoy delante de Dios. No hay lugar en donde me le pueda esconder. Vivo delante de su presencia, así que voy a vivir bien, estoy consciente de eso. Nos falta eso. Otra de las cosas que es en buena parte, en buena medida, se ha debilitado es por las mentiras de la cultura que nos rodea. ¿Sí? Es decir, luego voy a hablar más de esto en esta serie, pero hay toda una ingeniería social de manera muy grosera, de manera muy irracional, incluso ajena al sentido más común. Lo menos común es el sentido, ¿sí? Que se vive en nuestros días y que lamentablemente muchos creyentes nadan en esas corrientes y se enfrían. ¿Sí? De repente hay creyentes que se dicen creyentes y no tienen una opinión con respecto al aborto. Porque sienten que si expreso mi opinión de esto, pues se pueden molestar conmigo. Entonces hago así y sigo como medio por ahí. ¿Sí me explico? O no sé. No, pues yo no sé, yo no juzgo. Pues esas cosas sí dice Dios, júzgalo, piensa, medita, ¿está bien o está mal?
Y no tienen claras posiciones que se debe de tener como creyente. A cuestiones fuertes estoy hablando. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender con esto. ¿Sí? Y así podría mencionar una lista de cosas. ¿Sí? Miren, muchas veces se dice así. Muchas veces se dice esto. Es que los jóvenes están bien fríos. ¿Saben cuánto tiempo tengo escuchando eso? Toda la vida, desde que yo me convertí al Señor, no hace mucho, pues estaba chiquito. ¿Sí? Era un adolescentillo, por ahí empezaban a salir barritos. Anda. ¿Sí? Pero yo empezaba a escuchar esto. No, es que hay que hacer estas actividades y esto, pum, pum, con los jóvenes, porque los jóvenes luego se enfrían y necesitan esto y necesitan lo otro y necesitan mucha actividad y necesitan mucha atención. Y sí, o sea, sí es cierto. O sea, sí hay algo de verdad en eso, ¿sí? Pero no es privativo de ellos. No es privativo de los jóvenes. No es privativo de los niños. ¿Sí? Es decir, ciertamente cada uno es responsable de sus propias decisiones, pero ¿cuántos entienden esta teología? Que es muy clara. Las escaleras se barren de arriba para abajo. ¿Cuántos ubican eso? A ver, salúdenme los que tienen revelación. Entonces ahí les va, ya empezamos con el asunto, ¿no? Podrían decir nuestros hijos. Escuchen bien. No que es que mis hijos y yo veo, porque luego como padres ya vimos todo, ¿verdad? Pero podrían decir nuestros hijos que es evidente para ellos, ¿sí? Que quien ocupa el primer lugar en nuestras vidas es Dios. Podrían decir ellos que los afectos que nos conducen, que nos mueven, que determinan nuestras prioridades, ¿están centrados en amar a Cristo? ¿Sí? ¿Podrían decir ellos que eso es algo característico de nosotros? ¿Podrían decir nuestros hijos cuando nos vean y dicen, este es un hombre o esta es una mujer que con su ejemplo me ha enseñado a amar a Dios? Silencio. Hasta se acabó el oxígeno. ¿Pueden decir nuestros hijos, mis padres me enseñan a amar a Dios? No son perfectos. No son perfectos. Yo la tengo clara, no son perfectos. Pero aman al Señor y me enseñan. Pueden decir nuestros hijos, o qué ven, ¿sí?, en nosotros. O es por el otro lado, ¿verdad? Que con mucha facilidad preferimos otras cosas por encima de lo relacionado a Dios, que Dios está bien el domingo y algunos y no está tan bonito el día. ¿Sí? Es decir, que que podrían decir nuestros hijos, no, bueno, es que para mis padres, ¿verdad? Como nos han instruido que llueve, trueno, relampaguee o esté muy bonito, primero es lo primero. Primero es lo primero, ¿sí? O para ellos aprovechar es más importante un domingo soleado que ir a la reunión de los santos. Porque bueno, domingos bonitos, soleados permanentemente de 20, 25 grados, pues no hay muchos aquí, esa es la verdad. Yo en cualquiera de nuestros países, ¿verdad? De donde venimos, pues es día soleado, es normalazo. ¿Sí? Pero aquí no. Aquí sale 5 minutos el sol y ¡ay! ¿Verdad? Y a los 10 minutos ya está, como estos días que han habido, ¿no? Un tremendo llovidón. Ayer, miren, todavía Galo anda húmedo todavía. Llegó escurriendo, parecía pollito. Sí, es un pollo. Era un pollo remojado. ¿Sí? Pues el llovidón. Y también nosotros, Rocío y yo, nos pusimos una mojada ayer en la mañana sabrosa. Nos pusimos arroz en las bolsas para que absorbieran la humedad. Así que si nos ven esponjaditos es por eso. ¿Sí me explico? Y a los 5 minutos un sol bonito y al ratito otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué dicen nuestros hijos con respecto a eso?
Ay, no, pues ya ahorita ya el tiempo va a estar así. No, vamos a aprovechar, vámonos, ¿no? Porque es que ya merezco un descanso. Y miren, no tengo nada en contra del descanso y el esparcimiento. Todo lo contrario. Es bueno y es necesario. ¿Sí? De hecho, ahorita hay algunos hermanos que gracias a Dios pudieron salir unos días y disfrutar eso que Dios les da, ¿verdad? Gloria a Dios cuando uno lo puede hacer. Y a mí en lo personal me da mucho gusto, porque también sé que hay lugares en donde no puedo salir, tengo que ir a pedir permiso a ver si el pastor me da permiso. ¿Sí sabían eso? Bueno, sí lo hay. Y dices, no. O sea, eso no compete a las funciones pastorales. ¿Sí me explico? Eso es un enseñoreamiento de las ovejas. Y como yo les he estado diciendo, como pastores, nunca debemos de estar por encima de las ovejas. Tenemos que estar entre las ovejas. Siempre, porque siempre seremos ovejas del Señor. ¿Está bien? Tenemos un grado de responsabilidad ahí, pero es nada más eso. Entonces, pues repito, a mí me da mucho gusto cuando alguien puede hacerlo, cuando hermanos pueden salir de vacaciones y que pueden así tener un relax, porque la vida es estresante, ¿verdad? Y está muy bien. Y me da mucho gusto, escuchen, porque los conozco, porque sé que para ellos Cristo es la prioridad. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Que aunque la están pasando de maravilla, ¿sí? Pero también está esa parte que ellos quisieran estar adorando aquí junto con nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no? Entonces, si sus hijos tuvieran que calificar, ¿qué afecto verían que es predominante en nosotros? ¿Devoción o indiferencia? No digo devoción un lunes, domingo, miércoles, a veces porque luego no se conectan, y tal día. 3 días a la semana, sí, devoción. Yo estoy hablando de que eso es, devoción es todos los días, ¿eh? Es decir, somos cristianos todos los días. Somos creyentes todos los días. ¿Sí? Ahora sí que 24/7. Los 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Porque es la vida de Cristo en nosotros, no es una cachucha que me pongo, no es una gorra, no es una chamarra que me pongo, no es un uniforme de cristiano que me pongo. Dice que nos revistamos de Cristo, es decir, que es la vida de Cristo y tenemos la vida de Cristo y debemos expresar la vida de Cristo. Ahora sí voy a entrar en el mensaje. La siguiente virtud que vamos a ver ahorita, la piedad, pues nos indica eso que debemos de añadir, ¿sí? De agregar. Ya lo hemos venido viendo, así que aquí ya le puedo meter el acelerador, ¿no? Y es algo, miren, escuchen bien, piedad es esa, como ya lo mencionamos, esa vida dispuesta, ¿no? A estar en esa relación con Dios. Escuchen bien, que está basada en el respeto a Dios, que está basada en el temor de Dios. Y no me voy a detener mucho en esto porque el temor de Dios es todo un tema. Podría ser una serie del temor de Dios, ¿sí? Pero temor de Dios involucra una confianza, ¿sí? Muy reverente. ¿Se entiende reverente? Es respetuoso. Puede haber muchísima confianza, pero debe de haber muchísimo respeto. ¿Sí me explico? O sea, yo a nivel personal, a nivel individual, pues yo lo tengo que decir así, pero para mí, mi persona favorita, la persona más importante con quien está vinculada mi vida desde hace poco más de 30 años y que es el amor de mi vida, es Rocío. ¿Sí? ¿No? No, pero ahora esa no es la dominguera, ¿eh? Esa no es de domingos. Y pueden preguntarle. Bueno, no hay persona que yo respete más en esta tierra que ella.
Ahora, si, como persona, ahora, si eso lo trasladamos a nuestra relación con Dios, habla de un respeto, habla de un temor. O sea, yo, no sé si me estoy dando a entender, es nada más para ubicar, ¿no? Que sí, o sea, hay un temor y que sí, pero es que temor es la palabra, se traduce ahí como phobos, ¿verdad? Que es miedo. Bueno, también existe esa parte, por eso dije que es todo un tema. Sí, también existe esa parte, por eso también existe eso, ¿verdad? Isaías dice que Jehová sea vuestro temor y que Jehová sea vuestro miedo. Y también el Señor dice, no le tengan miedos a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede echar tu alma al infierno. Y ese, es el diablo. No, ese no es el diablo, ese es Dios. Ese es Dios. El que tiene esa autoridad y el que tiene esa capacidad, el único es Dios. Dice, a Él ténganle miedo. A los que me da... No. Tranquilos con eso, dice, ¿no? O sea, no les tengan miedo, pero a este sí. Entonces, pero hay un equilibrio. Aquí en donde nos estamos centrando, existe eso precisamente. Es decir, hay una reverencia, hay un temor porque reconocemos todos los atributos de Dios, su poder, su santidad. ¿Sí me explico? Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todo eso, todos los atributos de Dios. Y hay muchas indicaciones en las Escrituras que nos dicen, mira, el temor de Dios. Es decir, ese es el principio de la sabiduría. ¿Cierto? ¿No es eso lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. O sea, te empieza a funcionar el cerebro. ¿Sí? Temor a Dios. Ayer en la reunión que tuvimos de Biblia, hermanos y cafecito, ¿verdad? Hubo esta parte, ¿verdad? Cómo se refiere a un prominente hombre, un procónsul, ¿no? Ahí. Y dice, hombre inteligente, deseaba escuchar la palabra de Dios y mandó a traer a Bernabé y a Pablo. Inteligente, escuchar la palabra de Dios. Pero hay otro nivel, sabiduría. Inteligencia nos ayuda, escuchen bien, a evadir las cosas malas, ¿sí? Pero la sabiduría, eso es lo que nos dice cómo vamos a hacer las cosas. Cómo me voy a conducir en el día a día, es el temor a Dios. Ahí empieza, no es todo, ahí empieza. ¿Sí? En 2 de Pedro, de los versículos 5 y 6 del primer capítulo se lee así: por esta razón también, lo leímos hace rato, obrando con toda diligencia, añadan a vuestra fe, es decir, la fe ya está ahí, añadan virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Digan conmigo piedad. Entonces, ya hablamos, ya se entiende, ¿verdad? Que esta virtud, la piedad, es devoción por Dios, que debe de tener una prioridad en nuestras vidas muy importante, y que si somos cristianos, y recalco, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Debe de ser prioritario, porque esto tiene que ver con los valores eternos, porque tiene que ver con el carácter de Cristo, y están en un plano frente a lo natural. Es decir, el apóstol Pablo escribe que hay beneficios, tanto en una cosa como en la otra, pero que debemos de tener sabiduría para saber, ahora sí que, a dónde le vamos a echar toda la carne al asador. En dónde nos tenemos que enfocar. Miren, nos habla que tiene mucho provecho. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8 se leen así: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Luego les explico eso. Pero miren, sí se refiere a mujeres, ¿eh? Se traduce así, pero sí se refiere. O sea, sí tiene esa connotación. Cuando andan ahí de... ¿sí? Diciendo, inventando rollos, que bueno. Dice, no tengas nada que ver con esas cosas. También se entienden como fábulas viejas, como cuentos. ¿Qué es una fábula? ¿Alguien me puede decir así rápido qué es una fábula? Pues no es propiamente un cuento es
tiene cosas de la realidad, pero tiene cosas que no son verdad, ¿sí? Que son ficticias. O sea, díganme una fábula famosa, a ver. La liebre y la tortuga, ¿sí? Bueno, no es cierto que las liebres y una tortuga hablan y que, pues no es cierto que se pueden decir y pueden hablar, no es cierto, ¿sí? Pero hay cosas, hay una moraleja, hay un mensaje, o sea, es una figura literaria. Son cosas, son ideas que están ahí que tienen mezcladas verdades con mentiras, con ficciones. ¿Sí? Sí, pero es una figura. Entonces dice, más bien, escuchen bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Uno se tiene que disciplinar. Uno tiene que ser disciplinado en las cuestiones espirituales. Yo tengo que ser disciplinado para orar. No, pues voy a orar cuando voy a tener un tiempo con el Señor, ¿verdad? Y con su palabra y meditar en la palabra, pues ahí cuando sienta. Yo creo que, ¿y a qué horas vas a sentir? Porque a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, que normalmente, pues bueno, uno, ¿no? A otros igual no, pero así como te despiertas, es así como que, ay, tengo unas ganas de ponerme a orar y de ponerme a leer y de ponerme a estudiar. Ahorita, ¿creen que eso? ¿Sabes qué es lo que te está diciendo la cama? Ven para acá, chiquitito. ¿Sí? Tu almohada te está gritando, y no me sueltes, no me dejes. Llévame contigo. ¿Sí? Y por acá la taza de café te está diciendo, a ver, ¿a qué horas, mano? Te estoy esperando. Entonces ahí uno ya se disciplina, ¿verdad? ¿No? Disciplínate a ti mismo para la piedad. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo. ¿Para cuánto es? Para todo. Pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Ahora, ojo, no está diciendo que el ejercicio físico no sirve, ¿eh? Así que nadie, no, pues ya me voy a quedar aquí en flojonazo. Ahí nomás me voy a quedar a sacarme la pelusa del ombligo ahí enfrente a la televisión. No, eso es un desorden. Eso es un desorden. Ya me anda cayendo ahí. ¿Sí? No. O sea, solamente está diciendo que los beneficios son limitados. Está haciendo una comparación entre lo terrenal y lo eterno. ¿Qué es lo que debe de mandar mis prioridades? ¿En dónde es en donde se tienen que anclar mis afectos? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Porque tienes un doble beneficio. Lo terrenal, qué bueno que te cuides y nos debemos de cuidar. Debemos de cuidar lo que comemos, el ejercicio que tengamos. Debemos de ser cuidadosos con eso porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es un parque de diversiones que le podemos meter cualquier basura y no pasa nada. Y miren, por la misericordia de Dios, pero sí pasa. Sí va pasando. Y al ratito ahí están bien jóvenes y ay. ¿Sí? Pues porque no cuidan. No se cuida el templo del Espíritu Santo. Y debemos de ser cuidadosos. Pero el enfoque está en lo otro. Es decir, es bueno eso, pero eso es temporal nada más. Ya quedó claro, ¿verdad? Entonces aquí ya nos está diciendo que ya existe la fe, añadida a vuestra fe. Ya existe la fe. Ahora, aquí ya esa fe, como ya está, pues ya no nos está hablando de un acto pasado por el que nos apropiamos de la salvación que fue por gracia. Ya no está tratando eso. Aquí ya está hablando de una actitud continua para toda la vida. Que la fe, ¿sí?, no es para un momento, no es para una acción nada más. Es decir, nuestra confianza en Dios no se limita a la salvación solamente. En Romanos, estos son versículos muy conocidos. Romanos 1, del 16 al 18. Pero está muy vinculado. Yo les recomiendo repasen Romanos, En su momento ya podremos tener una serie, un estudio con respecto a Romanos, pero porque es muy interesante, ¿sí?
Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué dice? Para fe. Y para fe. No nada más se revela por fe. O sea, cuando, nada más es por fe. Bueno, eso está ahí por fe. Pero no. Se revela por fe y es para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, esto indica, la conjugación indica algo continuo, no como un solo evento aislado en la vida. ¿Sí? Por allá, la fe, tuve fe. No, es algo que tienes todo el tiempo. Que todas tus acciones estoy accionando basado en que confío en Dios. ¿Sí? Y que esa confianza en Dios se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. Porque aunque yo pueda pensar algo distinto a lo que Dios piensa, cuando yo veo lo que Dios piensa y yo veo que, pues mira, lo seguro es que Dios siempre anda bien, ¿eh? Y sí, o sea, miren, a Dios no le asusta cuando no pensamos igual que Él, ¿eh? No le asusta, no hay nada que lo ponga nervioso, no hay nada que lo altere. O sea, nunca está, Heidi ya piensa distinto, me voy a tomar un tecito para ver qué. No, pero cuando tenemos esa conciencia de que, bueno, si Dios dice una cosa y yo estoy pensando otra cosa, de seguro yo soy el que tengo que alinearme. Si yo estoy esperando que Dios se alinee a mi pensamiento, ya no te voy a decir siéntate a esperar. No, pues ya, acuéstate. ¿Sí? Porque eso no va a ocurrir. Y es un peligro cuando Dios dice, ok, tú insistes en tu pensamiento y no te quieres alinear, pues ten tu pensamiento, ten el fruto de tu pensamiento, ahí está. Eso es un juicio durísimo. ¿Quieren verlo? Bueno. Dicen, mas el justo por la fe vivirá, versículo 18, porque la ira de Dios se revela, así como la justicia de Dios se revela, bueno, la ira de Dios también se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. E impiedad es lo contrario de... ¿Sí? Entonces, impiedad, injusticia son dos hermanitas que caminan siempre juntas. ¿Sí? Es indiferencia a Dios como Dios mismo. Es indiferencia al carácter de Dios, bueno, santo, justo, recto. ¿Sí? Es indiferencia a que el hecho de todas las decisiones de Dios y todas las acciones de Dios surgen precisamente de que Él es bueno. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la impiedad? ¿Qué es la indiferencia? En términos prácticos, pues todo lo contrario a la piedad. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vemos en la Biblia impío, en los que los impíos, eso no quiere decir que no hacen pío. ¿Sí? Un impío es alguien que vive de una forma contraria a la piedad. O sea, lo que menos tiene es devoción por Dios. A quien menos considera en todas sus acciones y en todos sus pensamientos, en toda su vida, el ausente por default es Dios. ¿Sí? Entonces, es todo lo contrario a esas virtudes que ya hemos visto. Y la impiedad tiene características que si nos ponemos atentos, esto que vamos a ver ahorita, nos va a ayudar a identificar si ese vicio está presente en nosotros. ¿Les interesa saber? Sí. Ahí les va. Van a ver qué reveladoras son estas cosas. Y yo espero que nadie de los que están aquí se identifique con esto. Ese es mi deseo, ¿sí? Pero si algo hay de eso, pues dejen de pensar de ese modo y pónganse bien con Dios. Si hubiera alguien así, póngase bien con Dios. No espera que Dios le ponga la mano encima y no precisamente para hacerle una caricia. Salmo 36, 1.
Muy importante esta parte, ¿eh? La transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿A quién le habla? Ok. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿Qué es lo que le habla? No hay temor de Dios delante de sus ojos. La transgresión quiere decir pasar por encima o violentar lo que Dios establece. ¿Sí? Toda transgresión es pecado, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, escuchen bien, una transgresión legalmente es una acción criminal contra Dios. ¿Está bien? Nosotros tenemos que identificar eso, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pecado no es, sí, es que en el griego es la palabra hamartia y que eso quiere decir no dar en el blanco y se utilizaba para los arqueros, ¿no? Uy, ya le tiró para allá y la flecha salió para allá. Uy, qué mala puntería, ¿verdad? Ya clavó al señor aquel día está ahí. No se está refiriendo a eso. No es una imprecisión, es transgresión. Y transgresión es un crimen contra Dios. ¿Sí? Es una ofensa contra Dios que en justicia merece una retribución. ¿Y cuál es la paga del pecado? Separación. Es separación de Dios. ¿Qué es lo que se merece? Estar separado de la vida. ¿Sí? Fíjense, no se refiere a aniquilación, ¿eh? Se refiere a separación de la vida, separación de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde se origina ese argumento? ¿En dónde se origina esa argumentación? De que, pues, no, aquí no hay temor y que me hable y que me arrulle, que me aconseje la transgresión. ¿En dónde se origina? En el corazón, ¿sí? En lo más profundo de sus afectos, en sus entrañas. A eso se refiere con el corazón. ¿Sí? Versiones más antiguas traducen corazón como los riñones, porque era lo que se conocía como, decían, en los riñones está la vida. Y sí tienen cierto, sí hay mucho de cierto ahí. ¿Sí? Pero se está refiriendo a las entrañas, a esa parte tan íntima. Bueno, desde ahí sale. Nos habla, escuchen bien, de algo por lo que se ha adquirido gusto. El pecado. Nos está hablando de algo por lo que se ha adquirido un afecto, ¿sí? Y que por su misma naturaleza que tiene, incluso se ve como algo bueno y necesario, como, ay, este pecado, es que no está tan mal, es que lo necesito, es que me hace falta, es que me gusta. Pues, si fuera malo, o si fuera tan malo, pues Dios no permitiría. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Ay, pues mira, si Dios no hubiera querido que me metiera con ella o que me metiera con él, pues no lo hubiera permitido. No seas bruto. ¿Cómo dices eso? Transgresor, es un impío. Es alguien con un pensamiento de impío, precisamente. Y cuando digo bruto no es ofensivo. Bruto es alguien torpe para pensar, que tiene su pensamiento estropeado, atrofiado. ¿Sí? La Biblia le llama sin sesos, ¿eh? Así le llama. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos recuerdan a Eva? El engaño del pecado. Se tragó el anzuelo porque llevaba una carnada, un señuelo, ¿verdad? El engaño del pecado. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Pero gracias a Dios aquí estamos por Cristo. Si no, quién sabe si estuviéramos. ¿Verdad? Entonces, miren, fíjense bien esto, ¿eh? Y hablando de Eva y todo esto, cómo se van, y Adán también, ¿no? Una idea con respecto a Dios que no se corresponda a Dios. Una idea que uno pueda tener que no se conforme a la enseñanza de la piedad, ¿sí? A la doctrina de la piedad, como le dice Pablo allá a Timoteo en el capítulo 6, versículos 3 y 4, ahí habla, no vayan para allá nada más si gustan anotarlo, luego ya en casa cuando escuchen o la vean, pero habla de esto, de la doctrina de la piedad, ¿sí?
Entonces, cualquier idea que no se corresponda a eso, ¿sí?, puede formarse, seguramente va a formar una idea o una imagen muy equivocada con respecto a Dios, que lo puede llevar a la indiferencia, que lo puede llevar a la impiedad, que lo puede llevar a esa falta de devoción, ¿sí? Es algo que lo va a llevar a una tibieza espiritual que tantas náuseas le causan al Señor. ¿Estamos aquí? O sea, cosas como, bueno, es que yo ya no oro, no, yo ya no me congrego, ¿sí? No, yo ya me aparto ahí con los cristianos, no, con los hermanos, no, esos no, porque ya ves cómo son. Ya fulanito, ay, sí, ya ves cómo es, no, yo con esos no, por ahí no. ¿Sí? Como Dios no me respondió, yo le estaba pidiendo, y le he pedido y no me da, pues no, mijo, porque le estás pidiendo tonterías. Porque le estás pidiendo algo que es contrario a su voluntad. Y si Él te da algo que es contrario a su voluntad, con todo el conocimiento que Él tiene, y te lo entrega, va a ser un juicio durísimo para ti, que va a tener consecuencias en esta vida y en la venidera. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces la indiferencia lo hace a uno altamente asimilable por las mentiras de la cultura del mundo que lo rodean. Te hace asimilable, hace que la cultura te trague, es decir, asimilar la cultura, pero también, o sea, que la cultura lo asimile, que se lo trague el mundo a uno, ¿verdad? Y cómo, eso mencionamos hace un rato, cómo viene a definir los valores de muchos creyentes. Cómo luego el mundo empieza a definir, y tú escuchas hablar a algunos creyentes y dices, está hablando el diablo, mano. ¿Sí? Así, pues, ¿quién piensa así? Bueno, pues alguien del mundo. No sé si me estoy dando a entender con esto. Piensan exactamente como el mundo, es decir, se han asimilado ese conjunto de valores, porque esa es una cultura. Una cultura es un conjunto de valores, de costumbres que tiene una sociedad, que tiene un determinado grupo. O sea, cultura no es nada más comida y música. Cultura tiene que ver con todo el pensamiento de una sociedad. ¿Cuáles son en dónde está arraigada, en dónde creció, en dónde echó raíces? Todas esas acciones, toda esa cultura. Es muy importante ubicar eso, ¿sí? Por eso, tanto énfasis hoy en día. Escúchenme bien, yo les dije que después vamos a hablar en esta serie más acerca de esto, pero les estoy poniendo algunos botoncitos de muestra, ¿sí? Por eso el énfasis tan grande en el cambio de lenguaje que ven hoy en día. ¿Hay un cambio en el lenguaje, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es decir, hay en ese cambio de lenguaje que consiste en presentar conceptos con buenos nombres, ¿sí? Escuchen bien, al aborto se le dice salud reproductiva. Ni es salud ni es reproducción. Es asesinato, ¿sí? Y es exterminio. ¿Cuál reproductiva? ¿Cuál salud reproductiva? Y así podríamos hablar muchas cosas. Pero tú escuchas el término salud reproductiva. ¿Cuántos están de acuerdo con la salud reproductiva? A ver. Salud sexual y reproductiva. ¿Cuántos están de acuerdo con el término salud sexual y reproductiva? ¿Cuántos saben que decir salud sexual y reproductiva es algo bueno? Por concepto. Salud sexual y reproductiva es algo bueno. Hay que ser salud, ocupa su lugar, etc. Pero cuando pones eso para decir aborto, sí, pero ya de entrada ya acepté el término. Y así es. Y se va cambiando eso, y así podría mencionarles un montón de cosas, ¿sí? Que lo único bueno que tiene, pues, es el nombre. O sea, hay cosas que ubicas, cosas que se dicen, justicia social. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Social justice. ¿Cuántos pueden decir que es algo malo? Justicia social. Pues no está bien, ¿sí? Pero lo que hay adentro, lo que hay detrás de eso, es la peor injusticia. Es un totalitarismo, es un absolutismo,
es en donde tú pierdes todos tus derechos. Es en donde un ente, ¿sí?, controla a todos. Eso es parte de. Es muy difícil decir cuando escuchas eso. Ajá. Entonces, ellos saben que lo único, escúchenme bien, lo único que nos va a librar, lo único que va a librar a nuestros hijos de esas filosofías, a nosotros mismos, de esas ideologías que son lobos rapaces con piel de oveja, es una vida de piedad y de devoción por Cristo. Porque, ok, se escucha bien, pero a ver de qué se trata. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos ayuda a pensar correctamente? ¿Sí sabían eso? Nos ayuda a ubicar lo bueno, lo malo, sin temor a equivocarnos. Ay, bueno, pero es que para ti es bueno y lo que para ti es bueno, pues para mí es malo. Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Que es bueno o es malo? No, pues que es bueno. Es bueno. Si Dios dice que es bueno para mí, para el que está aquí y allá y no importa el tiempo, la cultura, es bueno. Pero si basamos en la cultura, esto es bueno para ti, es malo para mí o viceversa, porque para muchos el aborto es bueno. ¿Sí o no? Lo ven como algo bueno. Ahorita, escuchen, ahorita hay una campaña ya fuertísima y ya no está lejos, pero, o sea, que hay una promoción ya de la pedofilia como algo bueno, como una práctica normal. Pues es un grupo de personas que nada más les gustan los niños, ¿no? Bueno, ¿qué dice Dios? Abominación. ¿Sí? Ay, pues yo nací cromosomas 1X y otro Y. ¿Sí? Pero, ¿sí? Ya, pues me empiezo a hormonar y hago todo un cambio porque ya no soy él, ya soy ella. ¿Sí? Y vas al doctor. ¿Y qué es lo que tengo? Y dice, ay señorita, pues usted tiene problemas con su próstata. Todo eso es ideología. No, es que yo tengo derecho y yo puedo decir, tú puedes decir lo que quieras, pero dentro de 500 años que saquen tus huesos, a la hora de que le hagan un test ahí, va a decir XY, no es XX. ¿Este es un hombre o esta es una mujer? No es algo, quién sabe qué sería, quién sabe qué debe haber pensado, quién sabe qué quería hacer. Pues no sé. Y miren, o sea, esto que estoy diciendo es fuerte. Pero ya son cambios en las legislaciones de países que están haciendo. O sea, ahorita ya pueden correr en algunos lugares, ya pueden despedir a un médico, ya se puede meter en un problema legal, porque cuando tiene el bebé, es un niño. ¿Y cómo sabe que es niño? Pues no sé, pues tiene algo que las niñas no traen a la vista. No, estás atentando contra sus derechos, hasta que él decide. ¿Y cuándo va a decidir? Pues hay que enseñarle lo que se trata una cosa y lo otro. No, eso no te corresponde a ti, eso lo vamos a hacer nosotros, yo, el gobierno, en la escuela. Desde niños te lo voy a adoctrinar, desde niños te los voy a quitar, voy a ir por ellos y te los voy a adoctrinar. Impiedad. Y lo único, escuchen bien, esa indiferencia en muchos cristianos, el único antídoto, la única vacuna, y esa hay que ponérsela todos los días, no es de primera dosis, segunda dosis, esa es todos los días, es devoción por Cristo. Lo que nos va a mantener ubicados es devoción por Cristo. Lo que va a quitar la indiferencia es devoción por Cristo. Entonces debemos de cuidar, de no abrazar, de no fomentar la impiedad, la indiferencia, porque es algo muy sutil. ¿Sí? No debemos de perder de vista su naturaleza, que es engaño, que es mentira. Por eso en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 16, y a mí me gusta mucho pues toda la Biblia, ¿no?
Pero la segunda carta de Timoteo, en lo particular, se me hace muy importante y se me hace muy impresionante también, ¿sí? Porque son las últimas palabras del apóstol Pablo. No sabemos si el mismo día que la terminó de dictar fue decapitado o unos días después, pero fue lo último. Fueron sus últimos. Y él sabía, o sea, él ya estaba esperando que en cualquier momento ya llegaran por él. Entonces, yo no sé si traía escribiendo ahí, pero a 1000 por hora al que le estaba dictando, ¿no? Y ya dije, ya les que escribiste esto, no, pues apúrale, porque no sé si van a venir ahorita y tengo que terminar de decirlo. Entonces, o sea, cuando tú ya sabes que en cualquier momento ya vienen a por ti, no vas a decir cosas ligeras. Vas a decir lo más profundo, lo más importante. Digo, porque ya enseñaste por mucho, ¿sí me explico? Pero ya así como que ya el cerrojo final, dices, porque ya sé que en cualquier momento vienen a por mí. Entonces, dice así, evita las palabrerías vacías y profanas. Profano es algo ofensivo al carácter y a la santidad de Dios. Profanar algo es ir contrario a eso, es lastimar. De hecho, profanar quiere decir punzar, quiere decir clavar, picar, romper. ¿Sí? Dice, porque los dados a ellas, ¿a qué cosas? A las palabrerías vacías y profanas, conducirán más y más a la impiedad. No solamente a ellos, aquí está refiriendo a otros. Entonces, fíjense lo que dice, que los que practican eso conducen a otros a la impiedad, conducen a otros a la indiferencia, incluso a la transgresión, ¿sí? Porque va de a poquito, va erosionando, va desgastando el temor de Dios en quienes los escuchan. Y sigo leyendo. Y su palabra se extenderá como gangrena. ¿Qué es una gangrena? Es muerte en los tejidos, es muerte en las células, ¿sí? Porque ya no les llega sangre. Y se empieza a poner negro, y pues hay una necropsia ahí, ya se mueren las células y se tiene que cortar y se tiene que amputar porque ya no hay circulación. Es decir, la sangre no les llega, entiéndese, ya no les llega la vida, ya no les fluye la vida. ¿Sí? Dice, y da nombres, el falta de amor de Pablo da nombres, entre ellos están Himeneo y Fileto. Entonces esto tiene que ver con que cuidemos las cosas que hablamos entre nosotros. Yo puedo conducir a alguien a la impiedad. A ver, pero si soy cristiano o me digo cristiano, ¿puedo conducir a alguien a la impiedad? Sí. ¿Sí? Por eso cuidamos lo que hablamos, debemos de cuidarlo, porque pueden darse conversaciones de lo más contrarios a la devoción por Cristo y que salen de repente entre pláticas entre hermanos o entre hermanas unos consejitos más endemoniados que nada, más carnales que nada, como ¡ay, pues no te dejes! ¿Han escuchado eso? Oye, pues tal cosa, pues no te dejes. Pues tonto tú, tonta tú que te dejas. ¿Sí? Hazle lo mismo. Págale con la misma moneda, ¿se imaginan? ¿Han escuchado eso? ¿Saben qué es lo peor? O sea, en el mundo se escucha eso, pero ¿saben qué es lo peor? Que entre cristianos se diga. Eso no cabe en un creyente. Eso no cabe en un creyente. ¿O qué tal ese? Ya mero le voy a pedir perdón. Ya merito le voy a pedir. Oye, pero es que total, pues sí, tú tienes la razón. Ahí está, entonces ¿yo por qué? ¿Por qué le voy a pedir perdón yo? ¿Sí? Si yo soy el que tengo la razón. Esa es otra. ¿Otro? ¿Quieren otra? Uy, si a mí me hacen eso, ¿sí? Que ni se le ocurra porque así le va. No, tú porque te eres un dejado, tú porque eres una dejada, pero si a mí me hiciera eso, no, yo que tú. Sí, casi, ¿no? Pues con razón dijo alguien ahí, ay, mira, yo ya no le pido fuerzas al Señor, mejor le voy a pedir sabiduría porque si le pido fuerza lo mato. ¿Ah?
No, pero bueno, eso nos deja ver que hay cosas que no son correctas ahí. Y eso trata con cada uno de nosotros, empezando por el que está enfrente de ustedes. Son cosas que uno tiene que cuidar continuamente, porque la impiedad está a la vuelta de la esquina. La impiedad está más cerquita de lo que nos imaginamos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, fíjense bien, ya estoy entrando para el final. ¿Ya me aguantan un ratito más? Sí. Es que si no, voy a cortar esto y aquí es la parte final. Tenemos un rato todavía. Pues no tanto, porque en media hora ya nos corren. Pero miren, escuchen bien. Ya estamos para el final. Esto ocurría en los días de Josías. Después lean el libro lean los reyes, lean crónicas, lean Jeremías, ¿sí? Pero Josías fue un rey que tuvo sus padres, abuelos bien tremendos, ¿sí? Pero hubo quien lo cuidó a él y desde niño, ya cuando fue rey, hubo quien lo mentoreó desde pequeño y le enseñó el camino de la piedad. Y hay mucho, es muy interesante. Pero hay un profeta que era descendiente de reyes, o sea, era un profeta de la realeza, era Sofonías, ¿sí? Está raro el nombre, ¿no? Pero ahí está. Y Sofonías, sobre todo en el capítulo 1, los versículos 4 al 6 y en el capítulo 3 del 1 al 7, describe todas las condiciones morales y espirituales en las que el pueblo, en este caso el reino de Judá, estaba, ¿sí? Porque estaba ya dividido el reino, los del norte y los del sur, ¿sí? Entonces describe todo esto. Y los eruditos ubican que este libro, ¿sí? Es decir, que esta profecía, porque Sofonías fue contemporáneo de Jeremías. O sea, estuvieron más o menos en el mismo tiempo. Josías empezó su profecía, incluso empezó a ser antes que la de Jeremías, ¿sí? Y se extendió por mucho tiempo, Pero, bueno, eso es otro asunto. Entonces, los eruditos ubican este libro profético precisamente antes de las reformas que Josías llevó a cabo. Es decir, aquí ya Josías ya era rey, pero todavía no había empezado con las reformas, porque estaba niño. Y no empezó con las reformas luego, sino después de ciertos años, ¿sí? Entonces, aquí todavía estaba describiendo Sofonías cómo el reino se estaba debilitando y se seguía debilitando, en primer lugar por la idolatría, que ese es un tema que vamos a hablar abundantemente en esta serie. Es el tema número 10, pero quedan varios todavía. Y esto va subiendo de nivel, esto va subiendo de intensidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ya vamos a hablar a eso. Entonces, consecuentemente, pues idolatría, ¿a qué está ligada? A la impiedad. ¿A qué está ligada? A la indiferencia a Dios. ¿Sí me explico? A hacer a un lado a Dios. ¿A qué está ligada? A la transgresión. En sí misma es una transgresión. ¿Sí? Es todo lo contrario a la piedad. Entonces eran tiempos que estaban a punto de darse muchos cambios, ¿sí? Pero había un grupo en particular de personas. Está muy fuerte. Habla de una actitud indiferente y la describe Sofonías bien tremendo. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Se los leo yo. Si desenfunda rápido ahí, pues déle. Sofonías 1:12 dice, y sucederá en aquel tiempo, fíjense bien, o sea, aquí está anunciando un tiempo determinado por Dios. O sea, no va a quedar así, no, ya Dios ya tiene un tiempo, dice que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas. Escudriñar a Jerusalén se refiere, voy a venir a hacer un examen minucioso, le voy a meter el escáner. No porque yo necesite ver, es que le voy a mostrar cómo está. Pero cuando dice con lámparas, ¿qué es lo que hace una lámpara? Ilumina, ¿sí? Para que se pueda ver con toda claridad. Dice, ¿sí? Con lámparas. Y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento. Ahora, póngame atención aquí.
los que entienden un poquito de esto, el vino lleva un proceso en donde se va limpiando, pero si usted toma el vino propiamente, como se empieza a fermentar, van pasando un proceso. Uno de ellos es precisamente cuando queda muy, no crudo, pero que ya no es tan refinado. No son procesos químicos, son más bien físicos, pero cuando está la uva y que la ponen en las barricas, ¿sí? Y tiene muchos pellejitos todavía, tiene muchos sedimentos de la uva, de todo eso, ¿no? Lo que ya pasó por el colador, pero queda todo eso ahí y se va asentando, ¿sí? Esas cosas se llaman madrazas, esos. Y hay ciertos vinos que sabes que tú los ves, ¿sí? Que tienen madrazas, es decir, que no están muy refinados. No quiere decir que no son buenos, quiere decir nada más, no está muy refinado, no tiene mucho proceso, está así del campo, de ese que aquí de mi viñedo. ¿Me explico? Bueno, eso es lo que dice, o sea, esa es la figura que está usando, pero escuchen bien, esa expresión de como que reposan como el vino en su sedimento, es una figura muy fuerte, es un eufemismo. Un eufemismo es una figura que te dice algo muy fuerte en palabras bien, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, ahorita vengo, voy a hacer del uno, ¿verdad? Y ese es un eufemismo, ¿sí? Para no decir otra cosa, porque se puede oír fuerte. Bueno, este es un eufemismo porque lo que está diciendo, o sea, el sentido que tiene lo que está diciendo es, cuando dice hombres que reposan como el vino en su sedimento, lo que está diciendo, la idea es hombres sentados sobre sus heces fecales. ¿Que ahí están sentados? ¿Sí? Es una tremenda imagen de indiferencia, es una tremenda imagen de indolencia, es decir, no hay nada que los incomode, no reaccionan a la inmundicia, no reaccionan a la suciedad. Ahí está, pero están cómodos ahí con su pastelote. Y se hacen, y se hacen, y se hacen, y ahí están. ¿Qué figura tan fea, ¿no? Así es como ve Dios la indiferencia. Eso es lo que Dios ve cuando hay un hombre indiferente, un hombre reposado, una mujer reposada. Y fíjense bien, ¡guácala! ¿Sí? Pero dice, esos hombres que están en esa condición, pero vean qué es lo que los tiene en esa condición, que dicen en su corazón. Otra vez, ¿en dónde está el asunto? En los afectos, en lo más interno, en las entrañas, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. No pasa nada, Dios no hace nada, hombre. Es una expresión de indiferencia impresionante. O sea, a Dios no le importa esto. ¿Dónde está Dios? Pues, Dios no pasa nada. Oye, pero tal cosa, no, olvídate, no hace nada. Ni hace bien, ni hace mal. Mira cómo está el mundo. Uy, si Dios fuera, a ver, ¿por qué no acaba con la maldad? No hace bien, ni hace mal. Vamos a seguir viviendo como querramos. Reposados de corazón. El problema es cuando alguien dentro de la iglesia piensa así. Y bueno, ya ni siquiera les sigo, ¿no? Pero aquí, repito, está hablando del corazón, de los afectos más profundos, más dominantes. La actitud que tienen. Y ya, ni qué les digo del versículo 13, porque no se ve bonito. Porque eso indica el castigo que iban a recibir. ¿Sí? Ahora, el profeta Jeremías habla exactamente de la misma situación. Por la misma condición, dice esto. ¿Están listos? Jeremías 16, versículos 16 y 17. Yo les dije que Jeremías y Josías y Sofonías fueron contemporáneos. Está hablando el Señor, y no son palabras bonitas para los reposados, no son palabras bonitas para la indiferencia. Dios no es indiferente a la indiferencia. ¿Sí? Dios no es indiferente a la indiferencia. Y dice, enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán.
Y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por toda colina y por las hendiduras de las peñas. Es decir, no tendrán escape. A donde se vayan, ahí los voy a alcanzar. ¿Sí? Con razón habla ya en Apocalipsis, en el capítulo 6, de quienes se quedan en la tribulación, de los que rechazaron a Cristo, de los impíos. Dice que salen y gritan, así es que diciéndole a los montes, cáiganos encima. O sea, es tan espantosa la situación que están deseando que les caigan los montes encima. Y dice, y no les va a pasar eso. Horrible. Bueno, esto es algo de lo que está diciendo. Versículo 17, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. Es decir, yo veo todo lo que hacen, veo lo que piensan, veo su conducta, veo su corazón y no está bien. Y no se quieren arrepentir. Mis ojos están puestos sobre sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad. Iniquidad quiere decir su rechazo a la persona y a la autoridad de Dios. La palabra iniquidad se traduce, bueno, en la Septuaginta, que es del hebreo traducido al griego, se traduce iniquidad, inicuo, como la palabra anomos, ¿sí? ¿Sí? Que es desde donde viene la palabra anarquía. Anomos, sin ley. El prefijo a es sin, ¿sí? Nomos es ley o normas. Entonces es una palabra yuxtapuesta, es decir, está formada por dos palabras que te dicen sin ley, sin normas, que ellos son ley para sí mismo, que yo digo lo que está bien y lo que está mal, que yo soy el que establezco lo que está bien y lo que está mal. Y cuando una cultura empieza a establecer lo que está bien y está mal, juicio de Dios. Y no se le va a escapar. Y Dios juzgará muy fuerte a este mundo. Pero ¿por qué todavía no? Porque Dios es bueno, es paciente. Porque Dios es bueno y es paciente. ¿Sí me explico? ¿Están aquí? Dice, no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Entonces, concluyo con esto. Me fui largo. Es el tema más largo que les he predicado, yo creo. Sí, pero ya concluyo con esto. Alcanzamos a ver la necesidad tan grande que tenemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por echar mano diligentemente a esta virtud de la piedad. ¿Lo alcanzamos a ver? ¿Les está despertando un sentido de urgencia por una vida llena de virtudes? ¿Les está moviendo así una necesidad de decir, ay, híjole, o sea, ¿cómo necesito más el carácter de Cristo y vivir, vean la piedad, y vivir con mi corazón más inclinado al Señor y voy a sacar la espada y voy a sacar el machete, el hacha, lo que quiera, pero con que le pegue a la indiferencia? Quiero ver qué cosas hay de indiferencia en mi corazón para con Dios. Porque sí las hay. Porque sí las hay. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Pero tenemos que ubicarlo. O sea, yo puedo decir, bueno, sí, hay indiferencia en mí, qué bueno, y me arrepiento de eso, gloria a Dios. Pero identifica en qué áreas se está manifestando. Identifica en qué áreas se está manifestando ese vicio, porque ahí es cuando vas a llegar con el marro de la piedad y ¿verdad? Le vas a dar hasta acabarlo, porque precisamente es un vicio no se acaba, como hemos mencionado, y hace un rato Rocío lo comentó, ¿sí? No por tener la información se quita. La información está bien, pero la información, si no se lleva a la práctica, es la práctica. Escuchen bien, información no forma hábitos, la práctica sí. Por eso son hábitos. Y los hábitos, hemos estado diciendo en esta serie, tienen un poder impresionante en nuestras vidas. Bueno, la virtud es practicar eso, es hacer de las virtudes hábitos, hacer de la piedad hábitos. ¿Cómo? Practicándola. Y la perseverancia, practicándola, siendo perseverante. Y el conocimiento, ¿me explico? Y así cada una de las virtudes que hemos estado viendo. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias
por tu palabra y por tu bondad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Levanta su voz, empieza a levantar su voz y a darle gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Antes de empezar con la predicación, llegamos a cantar que lo que queríamos era estar contigo y escuchar tu voz. Señor, habla, fortalece nuestro corazón y enséñanos a caminar en ti. Enséñanos, por favor, Señor. Enséñanos, ayúdanos a caminar, a conducirnos de acuerdo a tus caminos, con una vida piadosa. Queremos volver a una sencilla pero genuina devoción por Cristo. Y queremos centrarnos, Señor, en todas las cosas que son esenciales, en todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, pero queremos centrarnos en las cosas esenciales, no distraernos por ahí. Ayúdanos, Señor. Te damos todo el honor a ti, Señor, y rogamos por tu auxilio en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.